Saludos, bienvenidos a Siguiendo la Verdad, un estudio del Evangelio según San Mateo. Hoy estaremos leyendo capítulo 9, versículos 32 al 34. El tema es Jesús sana a un mudo. La pregunta sería, como discípulo que cree en la palabra de Dios, ¿serás derrotado por Satanás alguna vez? Estaremos viendo acerca de la autoridad de Jesús. Leamos Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hablemos un poquito sobre la autoridad de Jesús, y esta autoridad viene del cielo. Recordemos el propósito del libro de Mateo y su estructura. En el capítulo 1 y 2, el rey se presenta. En el capítulo 3 y 4, el rey se prepara, Cristo Jesús, para el ministerio. Y luego, el rey proclama su constitución, capítulos 5, 6 y 7. Ahora estamos en una sección del ministerio de Jesús, capítulos 8 y 9, casi para terminar esta sección. Estamos viendo en esta sección la popularidad de Jesús y sus milagros, su credencial. Estamos viendo ahora sobre la popularidad de Jesús a través de los milagros. Se constituyen los milagros entonces en su credencial. Te desafío a que examines un poquito el libro capítulo 8 y capítulo 9 y hagas tu propia lista. Aparecen 12 eventos o milagros de sanidad. Jesús está sanando a miles de personas. Y tener esta lista nos hace ver o nos hace tener conciencia de la autoridad a la que tenemos que sujetarnos, la autoridad de Jesús como Señor. Estoy seguro que si desarrollamos este principio de encontrar dónde está la autoridad de Jesús, nuestra propia conciencia, nuestra propia vida va a cambiar. Cuando buscamos dónde está la autoridad de Jesús y nos sujetamos a su señorío, no seremos los mismos. Jesús, el Cristo, gobierna y tiene autoridad sobre todos y sobre todo. Recordemos Mateo 28:18. Él mismo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros nos sujetamos a esa autoridad. Un discípulo de Jesús se sujeta a su autoridad. Recordemos cuando cuando Jesús le habla al paralítico sobre sus pecados que son perdonados. Mateo 9:6. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, dijo al paralítico: levántate, camina y vete a tu casa. El paralítico se levantó. Recordemos esto, muy básico. Cristo es el que manda. Nuestro segundo punto es los milagros de Jesús nunca antes vistos. A Jesús no todos le creían, pero de él todos se maravillaban. Ahí en el capítulo 9, versículo 33, nos damos cuenta que la gente se maravillaba y decían que no había cosa igual que había sucedido en Israel. Nadie pudo negar la autenticidad de sus milagros. Miles de personas fueron sanados. Esa fue la credencial para hacerse notar como el Mesías prometido. Cristo vino para vencer la enfermedad, la muerte, el pecado y a la serpiente Satanás. Él realizaba sus planes de manera progresiva. Él se adentraba
a los pueblos, a las aldeas de todo Galilea. Pero su fin no era hacer milagros, era hacerse conocer como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. El libro de Mateo es el capítulo del Nuevo Testamento que más referencia tiene al Antiguo Testamento. Jesús hacía básicamente 5 cosas. Él sanaba, Él enseñaba, limpiaba leprosos, resucitaba muertos y echaba fuera demonios. Nadie antes había hecho lo que ahora Jesús hacía. Como hemos dicho, sus sanidades fueron su credencial. Muchos de los judíos consideraban un poder paralelo, el del arcángel Miguel y el de Satanás. Pero el poder de Jesucristo es superior. Y esto lo demostró una vez y otra, echando fuera a los demonios. Mucha gente hoy día recurren al poder de los chamanes, de los brujos, santeros, exorcistas y esotéricos. Pero Jesús no peleaba ni pelea con Satanás dentro de una cartelera boxística de 12 asaltos. Tan solo con su palabra los demonios se le sujetaban. El texto que hemos leído dice: y echado fuera el demonio, el mudo habló. Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas terrenales y sobre todas las cosas espirituales. Usted no debe dejarse manipular por Satanás en largas sesiones de exorcismos contra los demonios, si fuera el caso. La única autoridad sobre los demonios es la palabra de Dios. La palabra escrita de Dios tiene el mismo poder, valor y autoridad que la palabra hablada de Jesús. Su palabra es el poder en el reino de los cielos. Jesús también enfrentó al grupo llamado de los fariseos, que le fue antagónico. Ahí en el 9:34 dice que los fariseos decían que él hacía eso por el príncipe de los demonios, pero Jesús lo hacía por el poder de Dios. En 1 de Juan 3:8 leemos que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Una pregunta: ¿crees que un discípulo sujeto a su palabra perderá alguna batalla contra Satanás? Un discípulo de Cristo sujeto a su palabra jamás perderá alguna batalla contra Satanás. Lo creo firmemente. El Señor le dijo al centurión: voy a tu casa. Pero el centurión le dice a Jesús: di tan solo una palabra y mi criado sanará. Y eso fue lo que hizo. Jesús, a la distancia, con su palabra, sanó al criado del centurión. No llames a Jesús de otra forma. Llámalo Señor. Los fariseos en el versículo 34 le llamaron Belcebú. Dijeron: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. No aparece Belcebú, pero aparece el título por el príncipe de los demonios. Ahí en Mateo 12:24 da la explicación. No le llamaron Señor, le llamaron Belcebú. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Desde entonces los fariseos fueron los enemigos acérrimos de Jesús. Por último y en tercer lugar, una palabra sobre los discípulos de Jesús. Los discípulos fueron testigos de su poder. Jesús, dice la Escritura, que hizo sus milagros estando presentes los discípulos. Y él tenía el propósito de entrenarlos, de capacitarlos. Sus milagros fueron observados por sus discípulos. Cada milagro realizado por Jesús tenía el propósito de construir la fe de los discípulos. Sin fe es imposible agradar a Dios dentro de su reino. Todos estos milagros fueron realizados en presencia de sus discípulos. Juan capítulo 20, versículo 30 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
No cabe duda que Él los capacitó con su presencia y con sus milagros. 4 elementos dinámicos utilizó Jesús en el proceso de entrenar discípulos: su presencia, su modelo, su preparación y su delegación. Él estuvo presente, les modeló, los preparó y les delegó una práctica o una misión. Nuestra conclusión hoy es: tú y yo debemos ser parte de una cadena de discípulos y de formadores de discípulos. Debemos prepararlos y con ellos debemos involucrarnos a seguir la misión que ordenó el Señor para continuar edificando su iglesia hasta que Él venga por la segunda vez. Dios nos mostró su autoridad en la persona de Jesús. Llamémosle Señor. Que Dios te bendiga.